Buenos días, familia en Cristo Jesús. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este culto virtual de este sábado. En esta mañana le damos gracias a Dios que todavía podemos reunirnos virtualmente, aunque hace 4 sábados atrás pensábamos que nomás íbamos a durar 4 sábados. Sin embargo, se ha extendido en nuestra parte del mundo el que las iglesias estén cerradas por otro mes. Así que por lo menos 4 sábados más, y quizás más, no sabemos todavía. Solamente solicito sus oraciones para con todo el mundo y con toda la iglesia mundial en general, todos los hijos de Dios, para que el Señor derrame su Santo Espíritu en toda la tierra, que también pueda haber un avivamiento personal para terminar la misión, y tercero, para que el Señor pare la pandemia global que estamos sufriendo en estos momentos. Así que oremos por eso. Quiero decirles que los extrañamos a cada uno de ustedes, extrañamos a los músicos, extrañamos a sus caras, los asientos están vacíos aquí en la iglesia, así que hay un extraño sincero de parte nuestro, de nuestra familia, y yo sé que ustedes también extrañan a toda la hermandad aquí, pero oremos. Esta es la situación en la que estamos y el Señor no nos ha dejado, el Señor está con nosotros. En esta mañana vamos a tocar un tema que le he puesto el título: Malas nuevas y buenas nuevas. En otras palabras, hay malas noticias y buenas noticias. Y vamos a continuar la serie de Hacia el Margedón, que le hemos puesto el título Hacia el Margedón. Este es el tema número 4. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de conectarnos virtualmente como hermanos y buscarte en oración, Señor. En esta mañana, Señor, queremos que una vez más tu Santo Espíritu sea derramado aquí en la iglesia de Dallas Southeast, sino que también, Señor, en cada grupo pequeño, en cada culto familiar, en cada persona que está viendo en vivo o después que vaya a ver este sermón, Señor. Que tu Santo Espíritu llame la atención a esa persona, a ese oyente, y que tu Santo Espíritu le hable personalmente. Que en esta mañana el nombre de nuestro Creador y Salvador Jesucristo sea glorificado, Señor. Pedimos por Heidi, que en estos momentos te necesita, Señor, que la toques y pueda ser sanada. Te pedimos por el hermano Filiberto, que también lo toques y sea pues sanado. Señor, te pedimos por Kevin, que tu Santo Espíritu obre en su vida y que lo traiga al redil. Por Abigail también, Señor, obra en su vida. Te pedimos, Señor, por la libreta de oración que tenemos en el grupo de oración. Cada una de las peticiones, Señor, que todas puedan ser contestadas conforme a tu voluntad, y ayúdanos a confiar en ti y a tener paciencia. Abrimos tu santa palabra, Señor, en esta mañana, esperando que tu Santo Espíritu nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Malas nuevas. Las malas nuevas, hermanos, es que en estos momentos estamos enfrentando una triple crisis mundial. Una crisis de salud física, viendo los datos de ayer, y cada día cambian los datos de ayer nos decían que había
más de 1.6 millones infectados por el coronavirus en los Estados Unidos. Mundialmente. 1.6 infectados mundialmente. Y más de 100,000 muertos mundialmente. Infectados aquí en Estados Unidos, las cifras de ayer, casi 500,495,000 infectados. Y las cifras de ayer, 18,000 muertos aquí en Estados Unidos. También tenemos una crisis más grande que la crisis de salud hoy en día. La segunda crisis que estamos enfrentando es la crisis económica. Hoy en día, según las noticias, los reportes de las autoridades gubernamentales, hoy en día tenemos en 1/3 de la economía de los Estados Unidos parada. 17 millones de personas han perdido su trabajo en esta cuarentena solamente aquí en Estados Unidos. Según el reporte de las personas que han solicitado ayuda porque han perdido su trabajo, 17 millones. Se espera que en esta semana que comienza, que viene, 3 millones más pierdan su trabajo. El empleo. Aquí en el estado de Texas, según datos de ayer, 760,000 personas, ya casi al 1,000,000 de personas que han perdido sus empleos. La tercera crisis que estamos enfrentando es una crisis de salud mental. Los reportes de ABC News y los reportes gubernamentales nos dicen que ha incrementado las llamadas de helpline o suicide hotlines, las llamadas donde se llama para que reciba ayuda mental, salud mental, porque no puede por una crisis que está enfrentando la gente. Han incrementado esas llamadas a más de 900%. Casi 1,000, imagínense, 900%. El Fondo Monetario Internacional nos dice que el mundo ha entrado en una recesión. Y si continúa así, si no da una vuelta, se pronostica que el mundo entrará en una depresión económica peor que en 1929. Nada va a ser igual, hermanos, después de esta crisis. Si salimos de esta crisis, déjame decirte que nada va a ser igual. El mundo se está preparando para hacer cambios radicales y globales, porque lo que está viendo el mundo no está funcionando. Escúchame bien. Los que están diciendo la gente de los gobiernos mundialmente, lo que he escuchado y todo, lo único que se ve a la vista es que vienen cambios radicales y globales. Y a medida que el pánico del coronavirus se extienda por el mundo, empezamos a entender que la ley de la jungla, el sálvese quien pueda, no sirve para lidiar con una pandemia global, para lidiar con una crisis global, no sirve. Lo que se está viendo en Europa, en la Unión Europea, que esta unión de países deberían de estarse ayudando, pero en esta unión de países que tienen el euro como divisa única en toda la Unión Europea, y se supone que se deberían de estar ayudando, la Unión Europea se está dando cuenta que esa unión es una fábula, que realmente no es una unión de hermandad, porque cada país está actuando de manera independiente, no se están ayudando, se están acusando, y lo que se está viendo que hay una ley del sálvese quien pueda, de la jungla,
que cuando pide ayuda España, cuando pide ayuda Italia, los únicos que le ayudan no es los países de la Unión Europea, sino es países como la China, como Rusia y como Cuba, países comunistas que están ayudando a estos países europeos. La gente, hermanos, se está dando cuenta hoy en día, la gente se está dando cuenta que el modelo económico capitalista que tenemos en estos momentos nos está dejando ver que no es un buen sistema para enfrentar las crisis. El sistema capitalista en que vivimos no es un buen sistema para enfrentar las crisis. Hay muchos ejemplos que se están dando hoy en día mientras yo hablo. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en España, el gobierno de España se enteró que una compañía, según el periódico La Vanguardia, que guardaba miles de mascarillas esperando el momento adecuado para venderlos, porque así funciona el capitalismo. Y cuando se enteró el gobierno español, el gobierno entró al sector privado. Es la palabra requisados. El gobierno requisó esas más de 70,000 mascarillas que el pueblo la necesitaba, se apropió de ellas y las sacó de esta compañía que hay en España que tenía estas mascarillas. ¿Qué es requisar? Significa que el gobierno entra al sector privado para apropiarse de cualquier cosa que considere apto para las necesidades del interés público, del interés común. De ahí viene la palabra comunismo. Algo similar está sucediendo en todos los países. Sucedió algo similar en Alemania, en Turquía, en Francia, donde el gobierno para enfrentar la crisis que está padeciendo, le dice al sector privado: aquí no se va a practicar capitalismo, ahora yo me encargo de esto para el bien común de todos. En otras palabras, en este tiempo de crisis, el capitalismo no sirve porque se necesita un orden. El capitalismo puede ser muy salvaje, muy individualista, muy todo para mí, nada para nadie. Pero vemos que este sistema no sirve. En un orden es imperativo, un nuevo orden. Tiene que haber una coordinación. Se están dando cuenta que tiene que haber una coordinación y una colaboración. Esta pandemia está poniendo de manifiesto que eso de que America First o cualquier país first no es del interés para la sobrevivencia de todo el mundo. Eso de que cualquier país primero ya no funciona en una crisis, porque Estados Unidos se está dando cuenta también que para poderse salvarse, él necesita coordinación y colaboración global también. Y eso es lo que hizo ayer, el jueves, cuando la OPEC se reunió y le pidió a México que bajara los barriles. Y esto tiene un significado tremendo, porque dejamos de que la divisa sea backed by gold, en otras palabras, que sea, no sé por qué no me está llegando el español, aunque que sea respaldada por el oro. En 1974 llegó a ser respaldada por el petróleo. Y como México le dijo el jueves y apenas el viernes, ayer, Estados Unidos dijo: bueno, México no quiere rebajar 400,000 barriles de petróleo, de producirlos por día, solamente 100,000. Estados Unidos dijo: yo voy a dar la parte
dejar de reducir los 250,000 barriles diarios para ayudar al planeta, al sistema económico. Eso tiene una profundidad que no quiero explicarla, no es mi objetivo explicarlo eso, pero estamos viendo y Estados Unidos está dando cuenta que tiene que haber coordinación y una colaboración global para enfrentar cualquier crisis. Necesitamos, dicen o se están dando cuenta las autoridades, que debe de haber una coordinación. Fíjate que la semana pasada el presidente Trump invocó el Defense Production Act en respuesta a la pandemia. ¿Qué significa eso? Que invocó el presidente Trump el Defense Production Act. Significa que todas las compañías privadas ahora están a función del Estado. El Estado le prohíbe a las compañías privadas o al sector privado decirle: hey, ya no puedes producir esto, ahora me tienes que producir esto para enfrentar la crisis que estamos viviendo. Un ejemplo de tantos, el ejemplo con General Motors, que Trump le dijo a General Motors: vas a parar de producir carros y partes, autopartes, y toda tu maquinaria va a parar, y ahora te vas a enfocar a producir ventiladores. El sector privado dirigido por el Estado, al estilo como grandes líderes comunistas del pasado, en la capital del capitalismo. Un comunismo impuesto por las necesidades de sobrevivencia. Una economía que va a estar centralizada y planificada por el Estado. Y esto lo estamos viendo en México. Cómo está lidiando con esta crisis. El gobierno está centralizando y planificando temporalmente, claro, temporalmente por la crisis, la economía. Incluso los críticos en contra del socialismo y el comunismo no van a decir nada cuando el gobierno mande ese cheque de $1,000 o 1,200, no sé cuánto, a las familias la próxima semana. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Esta crisis actual, nos estamos dando cuenta que el sistema capitalista no sirve para enfrentar grandes crisis. ¿Caerá el capitalismo? Sí, va a caer el capitalismo. ¿Caerá el sistema fiat de dinero? Sí, va a caer. No voy a explicar qué es el sistema fiat, pero va a caer el sistema fiat de dinero que nosotros tenemos. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 16. Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 16 dice lo siguiente: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres. Apocalipsis nos está diciendo cómo va esta etapa. Algunos me han preguntado: pastor, ¿en qué etapa estamos en estos eventos finales? La Biblia nos va a decir: la primera etapa, va a haber un nuevo orden social. Dice el versículo 16: hacía que a todos, pequeños y grandes,
En otras palabras, se acaban las clases sociales. Se acaban las clases sociales, las posiciones. Sigue diciendo, ricos y pobres, se acaban las clases económicas. Libres y esclavos, se acaban. Va a haber esclavos hoy en día, hay esclavos y hay libres, pero en realidad al final este poder, esta triple alianza al final va a tratar de hacer de todo mundo un esclavo. Aquí lo que está hablando cuando dice la palabra de Dios, la verdad te hará libre. La verdad es considerada como libertad, el conocimiento. La esclavitud es relacionada con la ignorancia. Se acaban las clases educacionales, de educación. El primer orden que va, la primera etapa para que suceda lo que está profetizado aquí en Apocalipsis 13, es que va a haber un nuevo orden social. Nuevo orden social donde no va a haber clases sociales. Todos van a ser iguales. No va a haber ricos y pobres. ¿Saben quiénes están sufriendo más en esta crisis económica? Los ultra ricos están perdiendo millones. Y aparte, ya no va a haber, así que un cambio socioeconómico, educacional y lo que sea. La segunda cosa, según aquí Apocalipsis, nos dice que va a haber un nuevo orden económico. Porque dice allí el versículo 16, sigue diciendo que se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar o vender. Que nadie pudiese comprar o vender. En otras palabras, el sistema fiat que conocemos, el capitalismo, cae. Y entra un nuevo sistema dirigido por los gobiernos, una especie de socialismo, comunismo, pero en lugar de comunismo ateo como lo conocemos en la historia del siglo XX, va a ser religioso. No solamente la Biblia nos dice eso, sino que también lo dice el Espíritu de Profecía, Evento de los Últimos Días, la página 152, dice Evento de los Últimos Días 152, muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. El billete de $100. Y puedes tener millones y millones. ¿Qué le van a decir a los ricos, ultra ricos? Millones y millones y todo ese papeleo de billete. No va a valer nada. Porque entra otro nuevo sistema. Sigue diciendo. Cuando se promulgue el decreto que nadie pueda comprar ni vender excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Dios nos pide ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar al mundo. Y la manera, ahorita, si tenemos dinero, hay que usarla para la causa del Señor. Porque después, si tenemos $1,000,000, ya no va a tener valor para hacer avanzar la causa del Señor. Eso es lo que nos está diciendo ella. Va a haber un nuevo orden económico. Y tercero, obviamente nos dice allí Apocalipsis que va a haber un nuevo orden religioso, porque dice que hace matar a todos los que no la adoren. Ahora, ¿saben ustedes, hermanos, que
estamos en la primera etapa. El libro de Génesis nos dice con más detalles cómo es la planificación para hacer una rebeldía global en contra de Dios. Génesis el capítulo 11, vamos allá, Génesis el capítulo 11, porque allí está el blueprint, allí está el plan, el plano para ver cómo es que Satanás planea globalmente una rebelión en contra de Dios al final. Y la razón por la que el Satanás planea una rebelión global en contra de Dios es porque él quiere quedarse aquí en este mundo. Y al tener un decreto de muerte, él está diciendo, aquí no hay nadie que te pertenezca. Así que me dejas aquí en este mundo con todos mis súbditos para siempre, porque aquí no hay ninguna persona. Ese es el propósito de Satanás que hizo en la Torre de Babel, esa rebeldía global, y ese es el propósito también en el final de la historia. Pero aquí Génesis, el capítulo 11, nos da el plan. Fíjate lo que dice, nomás vamos a leer 2 versículos. El versículo 3 y el versículo 4 dice lo siguiente. Fíjate, ahí está el plano. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Versículo 3. Un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Hay algo raro en este versículo que para la mente occidental, para nosotros los gentiles, no podemos entender muy bien. Pero la mente hebrea rápido sabe el plan, lo identifica. Cuando el escritor bíblico escribió la palabra de Dios, escribió este mensaje, los judíos entendieron el plan. La mente hebrea entiende el plan. A la mente occidental no tarda para entenderlo, porque parece ser, así lo entendemos la mente occidental, que unos a otros se empezaron a decir, hagamos ladrillos. Hagamos ladrillos. La mente occidental, primero, tienes que tener un objetivo, un fin. Por ejemplo, un ejemplo. Para construir una casa, primero tenemos el objetivo. El objetivo es, vamos a construir una casa. Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, agarramos el material. Para construir una iglesia, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? Construir una iglesia. Ok, siempre para hacer algo, cualquier cosa, primero tenemos el fin primero. El fin es una casa, el fin es una iglesia, el fin es un edificio. Siempre el fin, el objetivo que queremos hacer algo, viene primero. En este caso, el escritor bíblico dice que no, el fin no fue primero. En lo que nos está diciendo que el trama final, el fin, el objetivo final estuvo oculto. Hasta el final se supo para qué sirvió todo esto. Hoy en día también el objetivo final de una rebelión en contra de Dios, de una falsa religión, está oculto. No se dice, no es primera plana. Esto es lo que nos está diciendo. Vuelvo a leerlo. Versículo 3. Un día se dijeron unos
a otros. Normalmente se deberían haber dicho, hey, vamos a hacer una torre. No, eso se dijo después, al final. Lo primero que dijeron es, vamos, edifiquemos versículo 3. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra. La primera cosa, la primera etapa de cómo está el plan para una rebelión global en contra de Dios, una religión falsa. La primera cosa, cambiar la piedra por el ladrillo. A nosotros no entendemos muy bien eso en nuestra mente occidental, pero la piedra en la escritura bíblica y en la literatura judía, la piedra tiene que ver con seres humanos. Las piedras son únicas, ninguna piedra es igual a otra. Cada piedra es muy diferente que otra. Cuando Dios le dijo a los israelitas, a Abraham, a Jacob, a Isaac, a los patriarcas, a todo el pueblo de Israel, cuando construyeran cualquier altar, cualquier memorial, las piedras tenía que ser con piedras. En representación, cuando se hacía, por ejemplo, el altar, cada piedra, nos dice la escritura bíblica, la Biblia, representaba 12 piedras para cualquier altar. Cada una de las piedras, dice el Señor, para la representación de las 12 tribus de Israel. Las piedras en la Biblia es una metáfora, un símbolo del ser humano, que cada uno de nosotros es muy diferente. Ningún ser humano es igual. Tenemos diferentes huellas de los dedos, diferentes, somos diferentes, aunque externamente quizás algunos gemelos se puedan parecer, somos muy diferentes. Es un simbolismo, metáfora del ser humano, que somos individuos especiales, singulares. Por eso, joven, nunca te sientes mal si tú eres diferente que los demás. Dios te hizo diferente como los demás. Te hizo diferente, no como los demás. Eres especial. Por eso las piedras representan a los seres humanos. Cuando nosotros vamos a Mateo 3 y versículo 9, cuando Juan el Bautista le habla a los israelitas y les dice: ustedes se creen tanto porque son descendientes de Abraham, pero sépate que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y apunta a los gentiles. Primera de Pedro 2:5, Pedro nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Así que vemos en la escritura bíblica que piedra es una metáfora, un simbolismo de personas. Y cuando allí la escritura dice: vamos a cambiar las piedras y vamos a hacerlas ladrillos, y de paso el templo de Dios fue construido por piedras, y casi todas las casas en Israel por piedras también. Pero vemos aquí que cuando viene la escritura y nos dice que vamos a cambiar las piedras y vamos a hacerlas ladrillos o hacer ladrillos, en otras palabras, el significado significa que vamos a tornar o hacer de cada ser humano, los vamos a hacer iguales, intercambiables. Es lo mismo que dice Apocalipsis. Va a haber se acabaron las distinciones. Todos vamos a quitarle la singularidad, el derecho personal, la independencia singular.
la independencia económica y hacerlos intercambiables. Esto se llama ingeniería social, social engineering. La persona pierde su individualidad y derechos personales. Ojo, alerta, estamos en esta etapa. Para los que me están preguntando en qué etapa estamos en la primera. Hay 3 etapas. Bueno, vamos a ver luego. La primera etapa. Hacer todos ladrillos. No importa quién eres. Porque en esta cuarentena no ha importado quién eres, si eres famoso o no famoso, si eres rico o pobre. Estás en cuarentena. No importa si eres alguien famoso en la televisión que tiene su programa, desde tu casa haz tu programa. No si eres pastor, desde tu casa haz tu predicación. Si eres alguien que da la noticia, desde tu casa da la noticia. Todos estamos globalmente, fíjate, globalmente es la primera vez que todo el mundo está en cuarentena. Y si no estás en cuarentena, vienen sanciones. Vienen sanciones personales si es una persona o nacionales. Si tú como nación no haces algo para parar esta pandemia. Las circunstancias, hermanos, nos han llevado en estos momentos a que todos seamos como ladrillos. Nunca ha pasado esto en la historia. Nunca. Todos somos iguales. Si salimos de esto, esperamos que en Dios que sí. Ya el mundo global queda entrenado para el primer nivel, en otras palabras, de que todos sean iguales, todos ladrillos, nadie hace nada. Y todo mundo intercambiable, se acabó los derechos personales, ¿no? Ahora el derecho de todo mundo. Se acabó la independencia personal. No. Ahora hay que empezar pensar globalmente. Se acabó lo que tú quieres hacer. No, ahora tienes que pensar en los demás. Estamos en esa etapa porque esta es la primera vez que algo mundialmente simultáneamente se ve en todo el mundo. Es la primera vez. Había pasado el 11 de septiembre, pero que solamente Estados Unidos cerró sus fronteras por un periodo de tiempo, por algunas horas, bajó, aterrizó todos los aviones, etcétera, etcétera. Pero algo global así no había sucedido en la historia hasta hoy. Todos ladrillos. Para la mente hebrea, ellos saben lo que está hablando aquí el escritor. Piedra, somos nosotros. Hay que convertirlos en ladrillos. Todos iguales. ¿Qué sistema es ese? Una fase de socialismo, comunismo religioso. Sigue diciendo, y el asfalto en lugar de mezcla. La palabra asfalto en hebreo es la palabra gemar, que tiene la raíz de material, la raíz de la palabra español material. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, vamos a convertir a todos en ladrillos. Van a perder su individualidad, su singularidad. Todos van a ser intercambiables. Todos van a ser todo a la misma vez.
Y lo que va a aguantar esa unidad va a ser el materialismo. ¿Lo dice Apocalipsis? Claro que sí. En otras palabras, la siguiente etapa que viene, según la palabra de Dios, lo que va a mantener pegado a los ladrillos, a los seres humanos, va a ser el materialismo. El Estado se va a encargar de las compañías. El Estado se va a encargar, el nuevo sistema económico que viene, se va a encargar de proveer a cada ser humano. Lo que va a mantener que nadie se rebele en contra de este sistema, como hace meses en todo el mundo rebeliones en contra del gobierno, en contra del capitalismo, que puede ser salvaje, muy salvaje, si lo entiendes bien, de las injusticias económicas, de que los ricos se sigan siendo más ricos y los pobres más pobres, se va a acabar. Porque lo que va a mantener que no haya esa rebeldía va a ser el materialismo. ¿Por qué? Porque el Estado va a proveer para todo eso. Finalmente, la tercera etapa, versículo 4 dice, después, se sabe para qué hicieron todo eso. Después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Allí está una rebeldía en contra de Dios, porque Dios les había dicho, vayan y espárcense en toda la tierra. Vayan, no se queden en un lugar, no, pero ellos desobedientes dicen, no vamos a quedar aquí, vamos a hacer una ciudad y vamos a hacer una torre que llegue hasta los cielos. Después de que Dios les había dicho, he hecho pacto con la raza humana que no voy a traer un diluvio. No, nosotros queremos rebeldía. Finalmente llega un nuevo orden religioso. No significa que va a haber una religión universal, sino que va a haber unión entre las religiones. Hermanos, estamos en la primera etapa, un nuevo orden social, todos ladrillos. La segunda etapa que viene, un nuevo orden económico, que es lo que va a mantener que nadie se rebele, porque van a proveer todo para ti. En la tercera etapa, un nuevo orden religioso. Y saben que el Espíritu de Profecía, en el evento de los últimos días, página 128, dice que el objetivo, así como en la Torre de Babel, el objetivo hacia dónde van, no se dice. ¿Por qué esta ingeniería social mundial? No te dicen para dónde va. Pero fíjate lo que dice Evento de los Últimos Días, páginas 128 y 129. Dice, el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema. Lo encubren. Pero se dicen unos a otros, hagamos ladrillos en lugar de piedras. Y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante sacrifica los principios
que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsas y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. ¿Qué dice la sierva del Señor? Los que están liderando esto lo están haciendo en la oscuridad. Y los que se están uniendo no saben para dónde van. Al final van a saber. Hermanos, estamos en tiempos proféticos. Va a haber un cambio social, económico, religioso. Y la sierva de Dios nos dice que tengamos muy abiertos los ojos, estemos bien despiertos, porque van a unir causas buenas a esta ley dominical. Ella nos dice: conflicto de los siglos, primeros de Cristo, joya de los testimonios, tantas veces, de diferentes maneras, que como en el año 1888 trataron de hacer una ley dominical aquí en Estados Unidos y se unió el movimiento de la temperancia y el otro grupo, los prohibionistas que prohibían el alcohol, a esta causa, se unieron estas dos buenas causas al movimiento de la ley dominical en la época de ella. Dice que en esta época también va a haber causas buenas que no debemos de apoyar porque están ligadas a la ley dominical. Causas como el cambio climático. Claro, no hay evidencia que nos diga. No hay evidencia que esté ligado. Pero hay que oír muy bien, estar alertas. Una iniciativa también de que hay que tener un día donde la familia pueda unirse. Que dice el Papa. Y otra iniciativa que dice el Papa, que el capitalismo tiene que terminar porque es un sistema salvaje que empobrece más a los pobres. Y es cierto, puede ser salvaje. Pero atrás puede estar ligada a la ley dominicana. Puede. No hay evidencia, pero el Espíritu del Señor dice que está en la oscuridad. Ahora vamos a las buenas nuevas. Dios no se va a quedar con brazos cruzados, sino que Dios va a defender a su pueblo. Apocalipsis 13, hermanos, está relacionado con Daniel, el capítulo 7. La bestia que sube de la mar de Apocalipsis 13 es el cuerno pequeño de Daniel, el capítulo 7. Ambos se oponen a Dios. Es el mismo sistema. Ambos se oponen al ministerio de Jesucristo en el santuario. Y ambos persiguen al pueblo de Dios. Es el mismo poder. Apocalipsis 13 encuentra su raíz en Daniel, el capítulo 7. Y hay dos decretos de muerte al fin del tiempo. Uno, a los que adoran a la bestia y a los que no adoran a la bestia y no reciben la marca de la bestia, hay un decreto de muerte. Y luego el segundo decreto de muerte en Daniel 7, que se lleva a cabo en el cielo, un decreto de muerte al cuerno pequeño. Así que esas son las buenas nuevas, hermanos. Apocalipsis 13 nos está diciendo acerca del decreto de muerte que va a haber en contra del pueblo de Dios. Pero Daniel 7 nos dice que hay otro decreto de muerte en el cielo que se da en contra del cuerno pequeño.
Esas son las buenas nuevas. Ve conmigo a Daniel el capítulo 7. Daniel el capítulo 7 y el versículo 21. Acuérdate que te invito siempre a abrir tu Biblia mientras estudiamos aquí el sábado. Daniel capítulo 7 y el versículo 21 dice lo siguiente. Entiende, Apocalipsis 13, aquí en la tierra, lo que está sucediendo. Daniel 7, lo que está sucediendo en los cielos al mismo tiempo. Hay un decreto de muerte en el cielo en contra del cuerno pequeño. Hay un decreto de muerte en la tierra en contra del pueblo de Dios. Las buenas nuevas es que el veredicto del cielo precede al veredicto de la tierra. En otras palabras, el veredicto que Dios pronuncia viene antes que el veredicto que se pronuncia aquí en la tierra en contra de Dios. Te quiero decir algo, que cuando venga la ley dominical, no va a venir con un decreto de muerte. El decreto de muerte viene después. Conflicto de los siglos lo dice. Viene la ley dominical. Y por esa ley dominical, muchos van a caer en la cárcel por violar esa ley. Muchos van a sufrir. Pero cuando se dé el decreto de muerte global, porque Apocalipsis 3 está hablando de acontecimientos globales. Cuando se dé el decreto de muerte global, las buenas nuevas es que ningún hijo de Dios va a morir, porque el veredicto del cielo precede al veredicto aquí en la tierra. En otras palabras, léelo bien, el conflicto de los cielos, estamos leyendo y estudiando los viernes. Puede haber mártires de aquí hasta la ley dominical y hasta el decreto de muerte. Puede haber mártires, pueden morir muchos cristianos, ¿ok? Por una corte injusta, por un juez injusto, por leyes injustas, etcétera, por lo que sea, como lo están habiendo hoy en día en diferentes partes del mundo. Cristianos están muriendo por su fe. Pero cuando haya ese decreto de muerte universal, el conflicto de los siglos dice que ninguno muere. ¿Por qué? Porque allí es cuando Cristo se interpone. Te lo voy a compartir después, lo que dice el conflicto de los siglos. Pero fíjate lo que dice Daniel en el capítulo 7, versículo 21, lo siguiente. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días. Daniel 7:22 ahora. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Hay un juicio. Es que, hermanos, de aquí en adelante son puras buenas noticias. En esta serie vienen muchas buenas noticias. Ok, malas noticias, por eso el tema, malas noticias, buenas noticias. Ahora las buenas noticias es de que hay un juicio que se está llevando hoy en día en los cielos, donde está presente el Señor haciendo y está juzgando. Hay un doble veredicto aquí en Daniel, el capítulo 7, fíjate lo que dice el versículo 25. Hablará palabras, hablando del cuerno pequeño, contra el Altísimo, que es la bestia que sale de la mar de Apocalipsis 13. Contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El hebreo es el tiempo en la ley, está hablando del sábado, va a querer cambiar el sábado.
de la ley de Dios al domingo. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Este es el primer decreto. Señor dice, te voy a destruir. El segundo decreto, versículo 27, y que el reino del dominio, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Amén. Si estuvieran aquí, yo diría, hermano, amén. De antemano Dios te dice el veredicto de ese juicio en el cielo que se está llevando a cabo para darte consolación, para darte paz, para que no entres en pánico, que no entres en ansiedad. Te está diciendo el Señor, no importa lo que esté haciendo los poderes de la tierra, esta triple alianza final, no importa. Yo acá te estoy diciendo mi veredicto, mi pronunciamiento. Los voy a destruir. Y a ti te va a dar el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Las buenas nuevas, hermanos, es que este veredicto precede, es antes de ese decreto universal de muerte. Cuando se dé ese decreto universal en todo mundo de muerte en contra del pueblo de Dios, el Señor dice, perdón, pero mi veredicto echa fuera tu veredicto aquí en la tierra. ¿Quién lo dice? La Biblia lo dice, el Espíritu de Profecía lo dice. Te voy a decir lo que dice Conflicto de los Siglos, página 623. Conflicto de los Siglos, capítulo 41. 693, el primer párrafo del capítulo 41 dice: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo, así como los tiempos de Esther, en una hora, en una noche, el golpe decisivo a todos los judíos del imperio medo-persa en todas sus provincias. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos e ignorados en escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Y si te lees todo el capítulo, vas a ver que ningún hijo de Dios muere.
Porque va a haber una ley dominical, va a haber un decreto de muerte universal, pero cuando llegue ese decreto de muerte universal en todo el mundo, el Señor se interpone, porque ya viene. Ya viene. Quiero terminar, hermanos, con un salmo para esa ocasión. El Salmo 91. ¿Se acuerdan que Satanás vino con este salmo al Señor Jesús y le dijo: tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra? Ese salmo es para el tiempo del fin. El Espíritu de Profecía dice que este salmo se va a aplicar en ese tiempo del fin. Y este debe ser nuestro consuelo. Termino con esto, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni a la saeta que vuele de día, ni la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás. Herirás al cachorro de león y al dragón. Todos símbolos de Satanás y sus demonios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, el Señor siempre termina con buenas noticias. Hay malas noticias, pero hay muchas más buenas noticias que vamos a estar estudiando en esta serie. Porque el Señor nos está diciendo por medio de la profecía: no temas, como le dijo a Juan en capítulo 1 de Apocalipsis, no temas. Yo soy el alfa y el omega, yo estoy en control de todo y te voy a revelar, Juan, cómo voy a estar con mi pueblo, y te voy a revelar, Juan, cómo yo voy a defender a mi pueblo, y te voy a revelar, Juan, cómo yo voy a guerrear con los que guerrean con mi pueblo. Gracias a Dios por la profecía. Lo que viene, hermanos, son una estela de puras buenas noticias. Buenas, para que en este tiempo de crisis y la crisis grande que nos espera, todos estos cambios que vienen, nosotros estemos confiados y tengamos paz, porque ya sabemos, el Señor nos ha revelado que Él es el que pelea, que Él pelea por nosotros, que Él provee por nosotros, que Él nunca nos va a desamparar,
que cuando se dé el decreto de muerte, porque vamos a recibir su sello, nos va a proteger. Es tiempo, hermanos, de que nos consagremos al Señor, de que habitemos bajo el abrigo del Altísimo, para que cuando venga las plagas, vamos a estudiar las plagas porque hay mucha confusión en cuanto a las plagas, pero son buenas nuevas. Te voy a decir qué significa cada una de las plagas, las 7 últimas plagas. Son buenas nuevas. Lo que viene son buenas noticias tras otra, tras otra, tras otra. Confía en el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche, en esta mañana, terminamos este culto virtual. Tu palabra nos ha revelado en qué etapa estamos en este proceso de rebeldía global en contra tuya, Señor. Queremos pedir que en estos momentos donde tenemos que estar bien despiertos espiritualmente, Señor, que tu Santo Espíritu nos despierte, nos vivifique, y que también podamos predicar lo que tú nos has enseñado. Señor, enséñanos más, porque necesitamos conocer más. Dale sabiduría a tu pueblo. Derrama tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, vamos a estar aquí de 1 a 3 para aquellos que necesiten entregar sus diezmos y sus ofrendas. Dios me los bendiga. Un abrazo, una distancia. Que tengan un feliz sábado.